Muy bien, comenzamos un nuevo libro, el libro de Romanos, una carta que Pablo la hace. Antes de comenzar, derecho en el libro, vamos a reflexionar un poquito para poder introducirnos a esta carta, ¿no? El ser humano, desde los comienzos de la creación, desde Adán en adelante, ha quedado con un vacío adentro. El ser humano fue creado para estar en comunión con Dios, unido a Dios. En el momento que se rompe eso, que el ser humano en Adán se separa de Dios, se aleja de Dios, pierde algo, pierde esa identidad que tenía en Dios al alejarse. Y bueno, sabemos que a través del pecado viene la muerte después, pero en el ser humano, igual, al ser creado imagen de Dios, el ser humano tiene algo en él que tiene la necesidad de la búsqueda de algo más. Por eso constantemente el ser humano está buscando en diferentes religiones, en diferentes filosofías, en estudios, en otras personas, en sentimientos. Está constantemente buscando llenar ese vacío que lo dejó Dios, ¿no? Porque al no tenerlo a Dios en la vida, queda un vacío gigante que el ser humano constantemente está tratando de llenarlo. Busca adoración, busca hacer cosas, en fin, un montón de cosas que va haciendo, ¿no? Eh, Cuando el ser humano logra entender que hay un Dios, logra entender que hay algo más allá de lo que él ha buscado, viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para volver a estar en ese lugar donde al principio tenía que estar, ¿no? A ese lugar donde nunca el ser humano debió salir? ¿Cómo hago para volver a ese lugar, ¿no? Y ahí el ser humano trata de agradar a Dios, trata de justificarse de alguna forma, haciendo cosas a través de la religión, a través de hacerle bien a los demás. Y hay un esfuerzo por tratar de llegar a Dios, ¿no? Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de la Torre de Babel, ¿no? Donde todos se unieron para tratar de llegar a Dios, hacer un gran sacrificio a lo alto de esa torre y tratar de agradarlo a Dios. Pero al final hubo un vanecimiento ahí porque nunca se logra el ser humano por sí mismo llegar a Dios. Y de eso se trata la salvación del ser humano, la salvación del plan de salvación, ¿no? De eso se trata la justificación. ¿Cómo el ser humano puede justificarse delante de Dios? ¿Cómo el ser humano puede estar justificado delante de Dios? Y Pablo nos trae esta carta, le trae esta carta a los romanos y nos deja a nosotros registrados hoy para comunicarnos esta información, ¿no? Para comunicarnos cuál es la forma de que el hombre pueda ser justificado ante Dios, ¿no? Y esta va a ser como el entorno general de esta carta, ¿no? Y vamos a comenzar con esta carta viendo un montón de introducciones para poder encasillarnos en este primer capítulo y luego seguir durante estos meses estudiando capítulo por capítulo. Vamos a empezar por el autor. El autor inspirado lo puse acá. Un poco me inspiré para poner el autor inspirado en una de las maestras de la iglesia que estudiando con ella, cuando estudiamos doctrina, ella lo dijo, empezamos a hablar sobre el autor de una carta o de un libro y ella dice, pero el autor de la Biblia es Dios, ¿no? Y yo me tomé de lo que dijo ella y estando de acuerdo con ella, digo que en realidad el autor de la carta, de la Biblia en sí, es Dios y los que escribieron cada uno de los libros fueron inspirados por Dios, fueron guiados por Dios para llevar adelante esta carta, ¿no? La carta a los romanos fue escrita fue el autor inspirado de la carta a los romanos fue Pablo, no nos cabe ninguna duda, porque él comienza la carta diciendo Pablo, y es el nombre de él, y a lo largo de la carta vemos que es Pablo, el mismo Pablo que escribió Corintios, Tesalonicenses, Gálatas, en fin, el mismo Pablo ese que vemos en el libro de los Hechos, es el mismo Pablo, además coincide con los hechos históricos que ocurrieron en su vida, coinciden con lo que él va relatando en el libro de Romanos, ¿no?
Pero Pablo no fue el autor que escribió la carta, ¿no? Él no fue el que fue escribiendo la carta. Él dictó la carta para Tercio, que está ya al final del capítulo, en el capítulo 16, versículo, no lo busquen, esto yo se lo leo, 21-22, dice, os saluda a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson, y Sosipater, mi pariente, y yo, Tercio, que he escrito la epístola, os saludo en el Señor, ¿no? Era común que los que escribían o que mandaban una carta usaran un escriba o alguien que tenía experiencia para escribir porque los papiros, los papeles, todas las cosas que se usaban eran muy caros, ¿no? Y tenía que ser alguien que era ducho con esto de escribir, ¿no? Que tenía esa facilidad para escribir cartas y no equivocarse porque no había corrector en esa época, ¿no? Entonces como que había la necesidad de seguir una prolijidad. Por eso generalmente se usaba a estas personas. También puede ser porque algunos dicen que Pablo tenía alguna dificultad con el tema de su vista y todo lo demás, pero era bastante común usarse eso. En la nueva traducción viviente, el domingo lo vimos con Aldo, que dice que Pablo dice ahí en el versículo 7 que yo les escribo esta carta, pero en realidad en el original no habla de que Pablo él lo escribió, ¿no? Es una forma que esa traducción usa para identificar a Pablo en este versículo, pero en realidad si bien él no lo escribió con su mano, pero es como que se lo hubiera escrito, ¿no? El que escribe es Tercio, pero es Pablo el que está hablando para que Tercio no va a poner nada de su autoría, sino que va siempre a escribir lo que Pablo está diciendo, ¿no? Son informaciones interesantes que pueden ayudar para alguna cosa, pero en realidad es para autentificar de que el instrumento usado por Dios para esta carta fue Pablo, ¿no? Ocasión y fecha, ¿no? Acá vamos a ver dos cosas juntas que son muy importantes, ¿no? La ocasión es el momento es en donde, como es, se da la carta, se da la situación de la carta. eh, no lo puse a grabar al final, ¿no? ¿O sí? Sí, sí. Sí, pusiste la... Se da la ocasión donde se da la fecha, el lugar, la carta, y vamos a hincarle un poquito el diente a esto porque es importante para entender la carta. Es algo interesante para entender la carta. Entonces vamos a pasear un poquito por el mapa, ¿no? Acá en esta parte roja, en estas flechitas rojas, vemos el primer viaje de Pablo, que es enviado de Antioquía como misionero, y él recorre toda esta región, el sur de Galacia, Pisidia, Panfilia, la Odisea, y recorre toda esta región visitando, y nosotros lo estudiamos hace unos años atrás, este libro, el libro de Hechos, y recorrimos junto a Pablo todos estos lugares, y muy interesante lo que sucede, ¿no? El segundo viaje también sale de Antioquía, la flechita violeta esta, y empieza a recorrer. Y Pablo visita pastoralmente todas esas iglesias que fundó en el primer viaje y recorre, quiere irse un poco hacia el norte. El Señor le dice que no, que siga el viaje porque era el plan de Dios otro, ¿no? Y él sigue y empieza a fundar iglesias en esta región de Asia. Luego ya pasa a Europa, más acá en la zona de Macedonia, lo que hoy sería Europa, ¿no? Pero es más esta zona de Macedonia y va a Filipos, después va a Tesalónica, va a Berea y luego va a Atenas. ¿Se acuerdan que en Atenas él predica? No hay mucha respuesta de los atenienses. Incluso, ¿se acuerdan que está aquel episodio donde está el Dios no conocido y él lo utiliza? Bueno, y llega a Corintio. Llega a Corintios. Cuando él llega a Corintios, acá él pasa un año y medio más o menos acá, y hay algo interesante que tiene que ver con ese libro, ¿no? Dice el libro de Hechos que cuando Pablo llega acá, recién estaban llegando Aquila y Priscila, que eran unos judíos que venían de Roma. Venían de Roma. ¿Y por qué venían de Roma? El libro de Hechos dice allí en el capítulo 18 que ellos venían porque Claudio había expulsado a los judíos de la ciudad de Roma. ¿Qué tiene que ver esto con la carta de Romanos? Tiene mucho que ver porque es uno de los propósitos de Pablo, ¿no? Lo que sucedió acá, esto es allá por el año 49 más o menos,
es que el emperador Claudio empieza a ver un poco de líos entre los judíos, dice que es un lío por un tal Crispos, dicen los historiadores de la época, y Claudio como que no los bancaba mucho a los judíos y esto lo usó como excusa para expulsarlos de Roma, y expulsó a los judíos de Roma. La iglesia ya estaba formada ahí, porque nosotros no sabemos cómo se formó esa iglesia, porque la Biblia no lo dice, ¿no? Se calcula que fueron gente que estaba en aquella primer Pascua en Jerusalén y que esos hermanos de Roma que estaban ahí, esos judíos de Roma que estaban ahí, llevaron el Evangelio a Roma. Se calcula eso, ¿no? Pero la iglesia ya estaba formada ahí en el 49. Y cuando expulsan a los judíos, entre esos judíos expulsan a judíos que eran parte de la iglesia cristiana, ¿no? Y cuando los expulsan, en Roma quedan solamente los gentiles que eran parte de la iglesia, ¿no? Y esa iglesia durante 5 años, que fueron desde el 49 hasta el 54, cuando muere Claudio, que termina ese decreto, eh, esos judíos se mantuvieron alejados y los gentiles eran los que manejaban la iglesia. Y ya se imaginan, ¿no? En 5 años se comieron chancho, algunas festividades judías se dejaron de festejar, un montón de cosas. Cuando vuelven en el 54 estos judíos, todos los judíos que vuelven, entre ellos vienen los cristianos, los que vuelven a la iglesia, se encuentran con una iglesia muy diferente a la que se fue. Y eso generó conflictos. Conflictos que lo vamos a ver ahí después del capítulo 12 de Romanos, que Pablo va a hincarle el diente a eso, ¿no? Que es uno de los motivos de la carta, ¿no? Conflictos culturales, conflictos con el tema de la comida, conflictos con el tema de los días festivos, ¿no? Y es uno de los motivos por el cual va la carta del Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Si bien era una iglesia que era bien vista y que era una iglesia de fe, creciente, todo lo demás, ese lío como que estaba tomando sus dimensiones bastante grandes en la cual estaba quitándole el lugar a la verdad, la esencia del evangelio, ¿no? Ya lo había pasado eso en otras iglesias y Pablo ya tenía esa experiencia, ¿no? Bueno, seguimos un poquito más. Ya acá está, ellos se vienen, Aquila y Priscila, están acá, trabajan ese año y medio con Pablo. Pablo se va, vuelve en su tercer viaje, en su segundo viaje y vuelve a Antioquía. Luego viene el tercer viaje, que es el viaje donde nos interesa a nosotros, ¿no? En el tercer viaje, Pablo hace de nuevo la ruta por Galacia, por toda esta zona, y va a Efeso. En Éfeso pasa aquello, se acuerda, con los plateros y con todo aquel lío que hay. Él está un buen tiempo en Éfeso ahí, ¿no? En este tercer viaje. De acá, de Éfeso, él manda esa carta severa a Corintio a través de Tito y él se va hacia el norte, ¿no? Y él está ya en la zona de Macedonia y todo lo demás. Luego él recibe la información de Tito acá y él manda la segunda carta a los Corintios y bueno, y todo esto va pasando por mucho tiempo, este tercer viaje, ¿no? Hasta que Pablo retorna a Corintio y está 3 meses en Corinto. Estos 3 meses que está ahí en Corinto, eh, eh, se calcula que Pablo escribió la carta ahí. Entre acá o en esta zona, en esta parte de este viaje acá, pero fue antes de terminar de recoger la ofrenda de Macedonia porque él lo habla en la misma carta de Romanos, este tema, ¿no? Que lo vamos a leer ahora, ¿no? Y luego Pablo, al enviar la carta de acá, él nombra en la carta a Aquila y Priscila, así que en este tercer viaje Aquila y Priscila ya habían retornado a Roma, ¿no? Y bueno, y ahí él vuelve a Jerusalén, pero vamos a hablar un poquito, vamos a leer unos versículos que son importantes para esto, ¿no? Romanos 15, 22 al 26 dice, por esta razón he sido impedido muchas veces de ir a ustedes. Después vamos a estudiar en profundidad esto cuando veamos este capítulo, ¿no? Pero esto es para entender un poco lo que está pasando acá, ¿no? Es la idea de Pablo, ¿no? Por muchas veces ha intentado ir a Roma, dice, pero ahora no teniendo lugar en estas regiones, o sea, ahí en todo Corinto, Efesios, ya había hecho todo el trabajo que tenía que hacer. Y teniendo desde hace muchos años el gran deseo de ir a ustedes, lo haré cuando viaje a España. España era como el rincón más occidental del Imperio Romano y por consecuencia el rincón más occidental como es, del mundo conocido. Y el ir a España era como ir al borde del imperio, ir al borde.
y tengamos cuidado con los micrófonos. Ir al borde del mundo, ¿no? Y era la idea de Pablo, ¿no? Ya de Antioquía había sido como una sede misionera que había ido a toda esa región y ahora la idea era poner una sede en Roma para ir hacia el otro lado, hacia todo el resto de Europa y llegar a ese lugar. Era el plan de Pablo, ¿no? Ir a verlos a ellos e ir a España, porque espero verlos al pasar y ser encaminado por ustedes para allá una vez que en algo me haya gozado con ustedes, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacerle una ofrenda para los pobres que de entre los santos de Jerusalén. Y acá volvemos a este mapa porque este mapa está muy interesante, ¿no? Pablo está acá y acá en el verde él recoge la ofrenda, seguimos los puntitos verdes, él recoge la ofrenda en esta zona, en toda calle en Macedonia, para llevarla a los judíos allá en Jerusalén. Y va, él desciende, acá él pasa por Mileto y llama a los ancianos de Éfeso, porque en cierto sentido como era hizo como una despedida de ellos, ¿no? Sabiendo que él ya se iba a ir para el otro lado, ¿no? Y vuelve y va a Jerusalén. Primero entra acá por el puerto acá y va bajando y llega a Jerusalén. Pero ¿qué sucede acá? Acá cambia todo. Todos los planes de Pablo cambian acá. Pablo es apresado, lo acusan de poner a un gentil dentro del templo, un montón de cosas. Después termina siendo llevado a Cesarea, esta ciudad que está acá, que era la capital de la región para el imperio. No era Jerusalén, la capital de esta región era Cesarea. El gobierno romano estaba acá. Entonces, él está 2 años preso acá. Y ya pasan, después de la carta, pasan 2 años y más el viaje que lleva varios meses para llegar a Roma, ¿no? Y luego es llevado después de estos 2 años, porque él pide como ciudadano romano ser juzgado por el emperador y estar frente al emperador, y él con ese derecho es llevado a Roma, ¿no? Y es llevado acá con un montón de peripecias que pasan, un montón de dificultades, el naufragio en Malta y luego varios meses, que todo esto es para también preparar a lo que iba a pasar acá, ¿no? Porque él queda bien visto por el centurión y por el que los estaba llevando, y llega acá. Cuando llega acá en estos dos lugares, la iglesia de Roma, que al principio no lo veía muy bien, no lo conocía mucho a Pablo antes de esta carta y antes de que Aquila y Priscila fueran para allá, no lo conocía mucho. Entonces, cuando llega acá, ya había cambiado la visión de los romanos, a tal punto que salen embajadas de la iglesia de Roma a las tres tabernas y a la plaza de los mercados de Apio a recibir a este encarcelado que llamó la atención a la gente, que un encarcelado era recibido por esta gente, ¿no? Y él es recibido. Y cuando llega a Roma, todos los que estaban presos van a determinadas prisiones, ¿no? Que estaban ahí, y Pablo es llevado con un custodia a una casa donde él queda su estadía, su tiempo que va a estar en Roma, en esa casa, ¿no? Y Dios prepara todo para esto. Pero Pablo no va a salir de Roma. No sabemos después el final de Pablo, pero la tradición dice que él fue martirizado en Roma, ¿no? Pero no sabemos más nada, pero seguro no fue a España, ¿no? Seguro ese plan que él tenía no se llevó a cabo. Por eso, esto lo vamos a hablar un poquito ahora más adelante cuando Pablo hable sobre este tema. Cuando uno hace planes y no se llevan a cabo, sino que se lleva a cabo el plan de Dios, ¿no? Que esto es muy interesante y muy importante para nuestra vida. Pero bueno, un poco el contexto de lo que sucedió acá, ¿no? La llegada de Pablo ahí. Los destinatarios, los romanos, ¿no? Ya hablamos un poquito, ¿no? Los romanos, Roma era la capital del imperio. Unas 500.000 personas deberían vivir más o menos en esa. Era una ciudad muy grande para la época, ¿no? Hay que dimensionar que hoy tenemos 8.000 millones de personas en el mundo. En esa época eran muchísimos menos y una ciudad de 500.000 personas era muy grande. Pero al ser la capital había mucha variedad de gente, ¿no? Ahí estaban los gobernantes, estaba el emperador, estaba todos los ciudadanos importantes romanos, pero también había muchos esclavos y había mucha gente pobre, ¿no? Mucha gente pobre, como cualquier metrópoli le suele pasar, ¿no? Había una variedad muy heterogénea de personas, ¿no? Estos destinatarios, era la iglesia de Roma que estaba metida en esta ciudad, ¿no? Estaba dentro de esta ciudad.
Y estos hermanos que pertenecían a la iglesia de Roma estaban con esa dificultad. Acá ya estamos en el año 57 cuando ellos reciben la carta. Ya habrán pasado unos 3, 4 años que ya está Nerón como el rey, ¿no? Como es el emperador. Pero ya no estaban siendo perseguidos aún, que después van a tener una persecución grande por Nerón, ¿no? Pero en este momento no. Pero estaban con esa dificultad entre ese roce que estaban teniendo entre gentiles y judíos que estaba transformándose en algo fuerte, ¿no? Ya eran varios años que habían vuelto los judíos, pero en esos años como que la cosa cada vez se había puesto un poquito peor. Eh, Era gente, había una variedad también en tema de culturización, había gente muy culturalmente muy instruida, muy preparada, había gente que nunca había sido preparada, había gente que no sabía leer, en fin, una variedad enorme de gente. Normalmente en la iglesia se cree que en la iglesia de Roma no había gente, mucha gente pudiente. En general era gente pobre, y gente, algunos esclavos y bueno, y algunos sí, podría ser alguno pudiente, ¿no? El propósito de la carta, ¿no? El propósito de la carta eh, son cuatro los propósitos de la carta, ¿no? Son cuatro lo que podemos ver al estudiar toda la carta, ¿no? Uno era presentarle a ellos el deseo que él tenía de ir a visitarlos, que él no solamente quería estar de lejos de ellos, sino él quería involucrarse con ellos, ¿no? El segundo propósito era usar ese lugar como un trampolín para ir a España, ¿no? Él quería ir a esa otra región, ¿no? El tercer propósito de la carta, y como que él quería preparar con esta carta el lugar también para que ellos supieran que él iba a ir ahí, pero de cuál era el plan que él tenía, ¿no? El otro era presentar el evangelio, el mensaje que él había predicado a los otros de la iglesia de la misma forma a ellos. Se calcula que el que fundó esa iglesia no fue un apóstol, porque normalmente Pablo trató de no pisar el trabajo de los otros apóstoles. Pablo no fue a Jerusalén a predicar y a meterse en lo que estaban haciendo Pedro y los demás en esa iglesia. En Antioquía, por ejemplo, ya estaba fundada también. Él no se metió, él fue a otras regiones donde los apóstoles. Entonces era una costumbre de Pablo de no meterse entonces por eso se cree que esa iglesia no había sido fundada por un apóstol. La iglesia católica tira como que fue el apóstol Pedro y de ahí para tratar de ahí sacar que porque por ahí se fundó el Vaticano y todo lo demás y todas esas cuestiones que es un poco agarrado de los pelos, es muy difícil de comprobar eso, así que es prácticamente descartado que Pedro haya fundado esa iglesia, ¿no? La iglesia esa fue fundada por hermanos que no eran apóstoles, que escucharon el Evangelio. Podría haber sido en la primera, esa primer Pascua, o podría haber sido gente que Pablo predicó en Asia y llegaron ahí con el Evangelio, ¿no? Pero la cuestión era que ellos necesitaban una instrucción apostólica, ellos necesitaban esa instrucción de Pablo para reordenar muchas cosas. Y ese es un propósito también, llevar ese Evangelio completo para que ellos pudieran entender también en su totalidad estos principios fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Y bueno, y traer un mensaje práctico, como siempre Pablo lo trae en sus cartas, hacia el tema de esta división que había tenido, estos problemas por fechas, por comidas y todo lo demás. Cuando vemos esta carta, la tenemos que ver por lo que es, ¿no? Muchos han hablado de que esto es un tratado teológico, ¿no? Y si lo vemos, lo tomamos desde el capítulo 1, 17, 16 hasta el capítulo 9, en su conjunto es un tratado teológico. Pero Pablo no lo escribió como un tratado teológico, él lo escribió como una carta a los hermanos de Roma y pasándoles las informaciones que él tenía, que Dios le había revelado, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener eso en vista, ¿no? Que es una carta. Y la carta tiene un propósito y el propósito está dentro de estas cuatro cosas, ¿no? Y está llegando a estos hermanos en Roma, ¿no? Y el versículo clave, que lo vamos a ver ahí un poquito más adelante, pero solo lo vamos a leer ahora de paso acá, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Habacuc
Este último no es una frase de Pablo, sino es una plata de un profeta que se llamaba Habacuc, que está en el Antiguo Testamento, eh, para que también se quedara claro que esto no comienza acá, no comienza en Jesucristo. Comienza en Jesucristo antes de la creación del mundo, pero ya viene del Antiguo Testamento esto, y la justicia por fe ya viene siendo predicada y usada en toda la existencia del ser humano. Bien, un poquito de bosquejo acá rapidito para tener una idea de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la introducción. Vamos a hablar también del comienzo de esta parte, de esta segunda parte, que es el corazón del Evangelio, la justificación por fe. Estos capítulos del 1 al 18 hasta el 4 al 25 es como toda la base del Evangelio, ¿no? Es el corazón mismo del Evangelio, están metidos en estos versículos, ¿no? Y la seguridad que proporciona ese Evangelio que viene a través de la justificación por fe, hablando de la esperanza de salvación, ¿no? Hablando de ese viejo Adán y este nuevo Adán, hablando sobre la libertad en Cristo, hablando sobre la ley, si la ley es vigente, no es vigente, qué poder tiene la ley, qué importancia tiene la ley, hablar sobre el propósito de vida, de la nueva vida en Cristo, ¿no? De lo seguro que estamos en Cristo, de ese amor que nos sostiene en Cristo, que está por encima de todas las cosas. Y luego viene la defensa del Evangelio, el problema de Israel, va a hablar específicamente de Israel, de la soberanía de Dios, en fin, y varias cositas que van a estar muy interesantes. Y luego, a partir del el capítulo 12 hasta el 15, 13, va a hablar sobre la conducta cristiana, que son... acá Pablo quiere ponerlo, lo pone esto en último lugar porque el primero habla sobre el Evangelio y luego habla de la problemática que están teniendo ellos, ¿no? Ellos han cambiado un poquito las cosas y están muy centrados en las problemáticas culturales, en las diferencias culturales, comidas, bebidas, años, calendarios, actitudes. Y Pablo dice, no, pero primero es esto, este es el fundamento, esto es lo que viene a consecuencia. El poder transformador del Evangelio es una consecuencia de que el Evangelio llegó a esta iglesia, llegó a la vida cristiana. Y termina con una conclusión que es muy interesante, que los primeros 17 versículos donde está la introducción está muy ligado a la conclusión porque tocan los mismos temas muy similares, justifica por qué no va a España, en fin, habla sobre lo bueno que está pasando en la iglesia de Roma también, exalta algunas cosas y las salutaciones finales que, hasta en las salutaciones finales hay teología ahí no metida de Pablo. Y bueno, vamos a arrancar con lo que todos vinimos teniendo una idea general de esto. Cualquier cosa, si alguno tiene alguna duda, después preguntamos y sacamos ahí o tratamos de investigarlas, ¿no? Y bien, arrancamos con Romanos capítulo 1, vamos a la Biblia, vamos a abrir ahí el primer versículo y comenzamos con esta gran carta, con los saludos. Y ya con este primer versículo, que este primer versículo ya nos manda un montón de cosas, ¿no? Y hay tres palabras acá que son las más importantes acá para entender, ¿no? Que es siervo, llamado y apartado, ¿no? Pablo, él se nombra, es Pablo, el Pablo que se encontró con el Señor a camino a Damasco, es este Pablo que estamos hablando, ¿no? Siervo de Jesucristo. Ya esta palabra siervo nos tiene mucha enseñanza, ¿no? Cuando nosotros en nuestro concepto occidental pensamos en un siervo, pensamos en aquella persona que trabaja para alguien con una contraprestación, ¿no? Que le va a servir para alguien, ¿no? Pero en este contexto usa la palabra doulos. Y la palabra doulos significa esclavo. Para el romano, el doulos, el esclavo, para el ciudadano romano, en esa época le decían la cosa que habla. Era algo muy interesante porque no lo tenían como una persona, lo tenían como una cosa. Y es interesante entender qué quiere decir Pablo con esto, ¿no? Que él es el doulos de Cristo Jesús, ¿no? El ser doulos tiene que ver que esta persona le pertenece a él. Nosotros hemos hablado continuamente en la escuela dominical, en estos estudios bíblicos, que nosotros siempre estamos sirviendo a alguien, siempre somos esclavos de alguien. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. No hay otra opción, no hay un intermedio. O servimos al pecado o servimos a Cristo. Y bueno.
El servir al pecado es lo peor que le pasó al ser humano. El servir a Cristo es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. El servicio al pecado es un servicio de esclavitud en el sentido también de que va en contra de nosotros, es una lucha que va en contra de nosotros y nos lleva de las narices y que nos lleva aprisionados a ese lugar y como que estamos atados a eso. El estar atado a Cristo es mediante el amor. Yo soy un doulos, un esclavo, yo le pertenezco a Cristo mediante el amor. El amor que Él tuvo por mí, que Él tiene por mí, y el amor que a consecuencia de eso yo me entrego hacia Él. Y cuando nosotros hablamos de servicio al Señor, muchas veces en las iglesias modernas, en las iglesias evangélicas modernas, lo tomamos como un servicio al Señor el servir en la iglesia, ¿no? El servir, yo sirvo al Señor, yo preparo clases de escuela dominical, yo sirvo al Señor, yo ayudo con el mantenimiento de la iglesia, yo sirvo al Señor, yo canto en la iglesia, yo sirvo al Señor, yo manejo el sonido, yo trabajo en la administración de la iglesia sirviendo al Señor. Pero ese servicio puede ser solamente parcial, ¿no? Yo lo hago ahí, en esa circunstancia. Pero cuando Pablo habla acá de doulos de Jesucristo, entendiendo lo que significa el doulos en esa época de Roma, él está hablando que él le pertenece las 24 horas al día, los 365 días del año, o sea, toda su vida le pertenece a Cristo. Y eso es una reflexión para nosotros, para entender también que nosotros no trabajamos parcialmente para Cristo. Nosotros trabajamos constantemente, nosotros servimos a Cristo constantemente si somos verdaderos cristianos, si realmente nacimos de nuevo, si realmente fuimos justificados mediante esa gracia, ¿no? El servir a Cristo no es ir a hacer las tareas en la iglesia. El servir a Cristo no es simplemente solamente ir a evangelizar a la plaza. El servir a Cristo es servirlo cuando yo educo a mis hijos, cuando yo hago la comida en casa, cuando yo voy a trabajar para traer el sustento a mi casa, cuando yo estoy en el supermercado, cuando yo voy manejando en el tránsito, cuando yo estoy en el celular. Yo sirvo a Cristo cada segundo de mi vida. Si ese concepto que Pablo ya nos enseña en este principio de la carta aún no está presente en nuestra vida, tendremos que empezar a meditarlo de qué realmente es el servicio que nosotros le damos a Cristo, ¿no? Y acá ya Pablo con esto ya nos llama a la reflexión, ¿no? El siervo es aquel que está totalmente entregado al Señor. Y es lo primero que él pone. Después va a poner las otras cosas, pero lo primero es que todo lo que Pablo es le pertenece a Cristo. Él está totalmente dominado. Él le pertenece al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el gobierno de Dios, es el gobierno de Cristo sobre su vida. Segunda palabra, llamado. Llamado a ser apóstol. Apóstol es enviado, ¿no? En la antigüedad, al principio, esa palabra fue usada para barcos que eran enviados por los comerciantes o por gobiernos hacia otro lugar, eran enviados con un propósito, ya sea a llevar o traer mercadería, a llevar información, a llevar o traer esclavos, pero eran enviados con un propósito. Luego ese nombre pasó a ser de los capitanes de esos barcos. Esos capitanes eran los apóstoles, eran los que eran enviados con un propósito. Y luego pasó a ser, ya en esta época del Imperio Romano, el apóstol era aquel que era enviado por el imperio o por los gobernantes con una misión, era enviado con una misión específica. En cierto sentido, hoy día cada cristiano es un apóstol, porque cada cristiano es enviado a llevar el evangelio, es enviado con un propósito, ¿no? Pero no es el mismo propósito que tenían, si bien es el mismo propósito, pero el propósito de Pablo y los 12 apóstoles era mucho más amplio. 12 o 11, según el criterio de cada uno, si lo pone a Matías o no dentro de los 12, ¿no? Pero el propósito era no solamente llevar el evangelio, sino sentar las bases, que esas bases son lo que hoy día son las escrituras, las bases a tal punto que ahí se iba a edificar todo lo que era los principios doctrinales y por lo que la revelación de Dios hacia la iglesia, ¿no? Hoy día nosotros somos guiados por la Biblia y esa Biblia llegó a nosotros mediante estas cartas escritas por Pablo, las cosas que escribió Pedro, las cosas que escribió Juan y todos aquellos que estuvieron involucrados en ese fundamento para que hoy día la verdad llegara a nosotros. Y para fundar esa iglesia que al comienzo
que tuvo un comienzo en Jesucristo y que comenzó en Judea, luego en Samaria y llegó al resto de la tierra. El inicio, el fundamento es hecho por estos apóstoles. Estos apóstoles ya no están más. El último fue Pablo. Pero todos somos de cierta forma apóstoles. Pero lo más importante de esta frase, esto fue para aclarar todas las confusiones que hay hoy día con esto de los apóstoles, ¿no? Que hay gente que quiere ser apóstoles, pero no como siervo de Jesucristo, sino que los sirvan a ellos, ¿no? Pero para aclarar un poco eso, ¿por qué la diferencia de Pablo con los apóstoles de hoy, ¿no? Esos pseudos apóstoles, ¿no? Pero lo principal es esta palabra, llamado. Y acá no tiene que ver, lo que Pablo acá quiere decir, no quiere decir que Pablo escuchó un llamado, ¿no? Sino que quiere enfatizar de que el que eligió a Pablo para hacer esta función fue Dios. Y ese es el énfasis. El énfasis es que a este esclavo de Jesucristo, que somos todos esclavos de Jesucristo, él eligió a unos para una tarea y a otros para otra tarea. Y a Pablo lo eligió para esta tarea. No fue Pablo que dijo, bueno, yo quiero ser misionero en Florianópolis, yo quiero ser misionero en la Isla Margarita, aunque hoy Isla Margarita no está muy lindo para ir a evangelizar, ¿no? Pero para ir a hacer vacaciones, ¿no? Pero no es una cuestión de que lo que me agrada a mí, sino que Dios nos puso a nosotros herramientas, dones, para ejercerlos, y fue Él que nos dio, y Él nos llama a ejercer determinadas tareas. Y bueno, a este esclavo, este doulos de Jesucristo que era Pablo, lo llamó a ser apóstol. Y apartado para el Evangelio, ¿no? Esta es la misión especial que tenía Pablo, ¿no? Él estaba apartado. Apartado es aquello que tiene que ver con aquello de santo, apartado para Dios, ¿no? Lo santo, ¿no? Lo que Dios elige. Y él fue apartado con esta misión, ¿no? De llevar el Evangelio de Dios. Y es interesante lo que empieza a pasar ahora, porque ahora Pablo da esta escalerita, ¿no? Él es siervo, él es llamado y él es apartado para este evangelio, para esta tarea de llevar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Y fíjense lo que dice ahora, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué había prometido Dios antes? Había prometido el evangelio. Y ahora lo que vamos a empezar a hablar ahora acá en estos próximas frases es del Evangelio, ¿no? Este Evangelio fue el que Dios prometió antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan que el mes pasado, hace una semana, hace 3 semanas, estuvimos hablando de Miqueas? Miqueas fue uno de esos profetas que es parte de la Sagrada Escritura, su libro, que nos habla de este Evangelio. Porque nos habla de que en aquella pequeña Belén Efrata iba a nacer ese rey, ¿no? Y ese rey es del quien le empieza a hablar ahora, ¿no? Y nos habla sobre, los otros profetas también nos hablan constantemente sobre esas grandes cosas que el Evangelio, las buenas noticias para el ser humano iban a llegar, ¿no? Ya se habló en la antigüedad sobre esto. Y fíjense que, cómo sigue acá, ¿no? Acerca de su hijo. Y fíjense que ya está hablando del Evangelio y lo anexa al Hijo, que es Jesucristo, al Evangelio, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que la buena noticia, el Evangelio, es Jesucristo mismo. Fíjense acá, quien según la carne era descendiente de David. Durante los últimos meses y el año pasado, nosotros tuvimos venimos viendo Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, vimos jueces, vimos Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes. Hace años que venimos viendo un montón de estos libros del Antiguo Testamento y el año pasado y el otro vimos Primera y Segunda de Reyes. Y ahí vimos como constantemente Dios fue cuidando la línea de David. Y vemos después, cuando vemos Mateo y Lucas, como Dios entre ese periodo de silencio donde no tenemos libros bíblicos, también siguió esa línea hasta llegar a Jesucristo. Entonces, no queda ninguna duda y a nosotros nos sirve haber estudiado eso, que constantemente estuvimos diciendo, era descendiente de David, porque con este objetivo, ¿no? De que Jesucristo fuera descendiente de David, y él nace a través de María y mediante
esa función paterna que hace como ser humano José, las dos líneas son descendientes de David. O sea, Jesús tenía todas las condiciones para ser ese Mesías, ser el rey de Israel. Entonces, según la carne, esas promesas del Antiguo Testamento, este Hijo de Dios es descendiente de David. Pero no solamente esto, sino que es esto otro que es sumamente importante. Y quien fue declarado Hijo de Dios por su poder según el Espíritu de Santidad. Y acá es muy interesante porque Jesús siempre tuvo su función en la Trinidad, siempre, desde la eternidad, Jesús tuvo su función dentro de la Trinidad, tuvo esa persona, es esa persona dentro de la Trinidad, ¿no? Peremillo dice que es como que Jesús es constantemente generado por el Padre, ¿no? Como nunca hubo un inicio, que esto es como siempre es una cuestión así, ¿no? Algunos no están muy de acuerdo con eso, pero es para entenderlo un poquito qué tiene que ver esto de que cómo lo llama hijo a Jesucristo, ¿no? Entonces, dice que según el Espíritu de Santidad, y esto es importante, ¿no? Esto, el Espíritu de Santidad, habla sobre la vida pura y cristalina que tuvo Jesús, esa vida impoluta que tuvo Jesús, ese espíritu de santidad que tuvo en vida Jesús. Que eso nos garantiza la victoria sobre el pecado, porque el pecado no pudo dominarlo a Jesús. Él vivió esa vida santa, pura e inmaculada. Y por su resurrección de entre los muertos. Eh, Estas son dos cosas importantes, ¿no? La vida inmaculada de Cristo es la que vence al pecado y a nosotros nos garantiza a través de la justificación la victoria sobre el pecado, porque nosotros no entraríamos dentro de los parámetros de poder volver a estar en comunión con Dios, porque ya con un pecado ya estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase que viene. Pero no tenemos chance, no tenemos chance. Entonces necesitábamos un sustituto. Y si Jesús hubiera pecado, Él no podría morir en la cruz en nuestro lugar, porque si no, Él tendría que haber muerto por su pecado. Pero él vivió una vida impoluta porque él tenía una misión, él vino, la cumplió y fue vivir una vida santa sin pecado y venció con su vida al pecado y al morir en la cruz venció el pecado que vivía en nosotros. Y por su resurrección de entre los muertos, Jesús, tiene la supremacía sobre la muerte y él vence y garantiza la victoria sobre la muerte. Y como dice en Gálatas el mismo Pablo, dice, con él fuimos juntamente crucificados y con él también fuimos justamente resucitados. En Cristo nosotros resucitamos, pero en Cristo, ¿por qué? Porque morimos juntamente con él y resucitamos juntamente con él. En estas dos cosas se centra toda la justificación. Nadie puede justificarse ante Dios por sí mismo. Necesita que seamos justificados mediante las obras, la muerte y resurrección de Cristo. Necesitamos de Cristo para volver a estar en comunión con Dios. Y acá resume, Jesucristo nuestro Señor es de quien está hablando Pablo acá, ¿no? Así que el Evangelio prometido, la buena noticia prometida, tiene que ver con Jesucristo. Tiene que ver con Jesucristo. Y acá Pablo podía haber saltado del versículo 1 al versículo 7 sin problema ninguno. Lo hizo así en todas las cartas que ha escrito. Pero acá Pablo decidió detallar todas estas cosas para ya ir enfocándose en lo que es las profundidades de la justificación. Dice, por él recibimos la gracia y el apostolado, ¿no? ¿De dónde proviene ese llamado? Primero la salvación y todo lo que conlleva el evangelio que llega a la vida del ser humano, esa gracia inmerecida, ese regalo inmerecido y inalcanzable para el ser humano si Dios no nos los da, ¿no? Dios nos tuvo que dar eso porque nosotros no podíamos ir a tomarlo. Dios nos da a través de Jesucristo todas estas cosas. Y el llamado, ¿no? El apostolado, esa misión que tiene Pablo, ¿no? Para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones. Y esto es para llevar el Evangelio a todas las naciones para que el hombre pueda
encontrar esa obediencia de fe frente a Jesucristo, ¿no? Entre las naciones, entre las cuales están también ustedes. Y acá Pablo empieza de una forma tratar de que ellos entiendan de que ellos no son llaneros solitarios en el mundo, ¿no? Sino que ellos son parte de una gran comunidad, ¿no? No se trata de que es la primera iglesia bautista de Roma, ¿no? Sino que se trata de que ellos son parte de una gran comunidad, ¿no? Igual que ellos son estos demás hermanos que han conocido, igual que ellos, muchos hermanos han recibido esa gracia, igual que ellos, muchos hermanos han sido llamados a llevar el Evangelio, ¿no? Los llamados de Jesucristo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Siempre el llamado viene de parte de Dios. Es Dios el que viene a buscar al ser humano. El ser humano no puede ir a Dios porque el ser humano no lo... El ser humano, no sé, alguien habló ahí, no sé. El ser humano por sí solo no llega a Dios, necesita de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y acá, como les dije, si Pablo saltaba del 1 al 7, ya estaba bien el saludo, pero agregó todo este tema doctrinal que es impresionante en estos otros versículos, ¿no? Acá los especialistas dicen que esta palabra gracia tiene que ver con un saludo gentil, y bueno, y la palabra paz ya sabemos que es el shalom, ese que no significa ausencia de paz, sino que significa es esa bendición de parte de Dios que viene con la paz, pero viene también con la paz con Dios y que la viene que tiene que ver con toda esa recomunión con Dios, ¿no? Ese volver a tener esa comunión con Dios y ser agraciado por Dios con todas esas bendiciones, ¿no? Entonces es la gracia, ese saludo gentil y paz, ¿no? Es algo interesante que Pablo ya acá también empieza a hablar de esa forma. Es el saludo tradicional también de Pablo, generalmente en las cartas, ¿no? Bien. Por acá termina el saludo inicial, ¿no? Y Pablo empieza a hablar acá, ¿no? Primero en estos versículos que vienen, Pablo va a hablar sobre ese anhelo que él tiene de ir a Roma, ¿no? Dice en el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos ustedes, porque su fe es proclamada en todo el mundo. Y bueno, y acá ya Pablo empieza con algo muy interesante, ¿no? Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo con respecto a ustedes. Dios, Pablo está agradecido por decir, Pablo no le fundó la iglesia a Roma. Pablo no tenía nada que ver con esa iglesia, salvo que conoció a Aquila y Priscila. Pero sin embargo, Pablo estaba agradecido por esa Roma, porque él tenía un sentido de cuerpo, él entendía que era parte del cuerpo de Cristo, que era parte de él mismo esa iglesia en Roma, ¿no? Porque su fe es proclamada en todo el mundo. Y esto es muy lindo, ¿no? Imagínense que viene un mensaje de una iglesia en Ecuador, en Perú, en Venezuela, o en una iglesia en Asia, y dice, hermanos de la primera iglesia bautista del Uruguay, queremos saludarlos y nos alegramos mucho porque su fe es proclamada en todo el mundo, ¿no? Es como que sería algo lindo de escuchar de nosotros, o individualmente de nosotros, ¿no? Que fuera visto en nosotros, nuestro accionar, que realmente esa fe está produciendo algo, está formando algo, ¿no? Es algo muy interesante también para reflexionar sobre eso, ¿no? Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones. Y acá usa Pablo a Dios como testigo, ¿no? Realmente Pablo le pasaba eso. Y fíjense que Pablo esto lo dice en todas las cartas, ¿no? Para todas las iglesias. Seguramente las oraciones de Pablo eran interminables, ¿no? Y te pido por este, y te pido por aquel. Y qué enseñanza también para nosotros, ¿no? Y Pablo seguramente lo hacía, ¿no? Es un llamado de atención también para nosotros que a veces, voy a orar por ti, hermano, no. Si me comprometo en orar, voy a orar, ¿no? Estoy en la cadena de oración para recibir estos mensajes, para orar por esos pedidos que día a día van llegando. Bueno, yo estoy ahí es porque asumí un compromiso y voy a orar, porque yo dije, voy a orar por cada una de esas necesidades. Bueno, Pablo dice que ora y él ora, ¿no? Él ora y el Señor va contestando esas oraciones según también su propósito, ¿no? ¿Y cuál era la oración, el ruego grande de Pablo? Ese ruego era que si de alguna manera
por voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a ustedes. ¿Se acuerdan que Pablo era el deseo de él de ir a, a Roma, ¿no? Era el deseo de él de ir a visitar esa iglesia, ¿no? Pero fíjense las palabras que usa. El primero ruega a Dios. Él ora y le ruega a Dios porque es un deseo muy grande que él tiene de ir a conocer Roma. Luego dice que si de alguna manera, este si de alguna manera es interesante de que no importa cuál sea la forma, lo que importante es que yo vaya y que esté dentro de tu voluntad, que sea de tu voluntad. Y acá es donde la aclara, ¿no? Por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, ¿no? Y es acá donde yo quiero hablar un poquito sobre aquello que dije de que Pablo quería ir a España, pero al final él terminó yendo encarcelado a Roma. Él quería ir de una forma a Roma y terminó yendo de otra forma. Pero en cierta forma es contestada esta oración, porque Pablo rogaba pidiendo que de alguna manera, no importaba cuál, de alguna manera, por la voluntad de Dios, por fin él pudiera ir a estar con estos romanos, ¿no? Y bueno, y la manera fue que él fue encarcelado, ¿no? Y es interesante que muchas veces en este mundo evangélico que vivimos hoy día se han infiltrado esos falsos positivismos, ¿no? Donde Dios me pone algo en el corazón y yo voy a ir a eso y voy a lograrlo y voy a lograrlo, y sin embargo no funciona así. No funcionaba para Pablo así, va a funcionar para nosotros. No, no tiene ningún sentido. Bíblicamente, la forma es que siempre Dios va encaminando según su voluntad y a veces no nos dice lo que va a hacer. A veces sí, a veces no. ¿Quiere decir eso que no tenemos que planificar? No, Pablo planificaba. Pablo planificaba y planificó este viaje a España. Y no salió como él quería, pero salió como Dios quería. A tal punto que él pudo estar y escribir cartas y un montón de cosas sucedieron en Roma. Y fue de bendición en Roma también, pero según el propósito de Dios. Dios tenía preparado a otros para que fueran a España, a otros para que fueran a ese lado de Europa. Pablo pensó que era él, se equivocó. Y en cierta forma sí, porque era humano, ¿no? Porque nuestra visión es limitada, ¿no? Pero van de diferentes maneras. Anteriormente Pablo quería ir hacia el norte y el Señor en revelación, en sueño, le dijo que no. ¿Se acuerda que puso a una figura ahí que no lo dejaba pasar en el sueño y se dio cuenta que Dios quería que él fuera para otro lado? Hubo como un mensaje de Dios. Acá no hubo un mensaje de Dios, acá hubo simplemente que Dios cambió el plan. Y bueno, y eso sucede en la vida, ¿no? El domingo preguntaba a un hermano allá si él pensaba 5 años atrás estar acá en Uruguay, un hermano que vino de Cuba. Y no, no pensaba estar acá, pero acá está. Seguramente si nosotros pensamos lo que pensábamos nosotros hace 5 años atrás hacer, nuestra vida puede haber ido similar o quién sabe muy diferente a lo que pensábamos. ¿Está mal eso? No, no está mal, porque Dios va encaminando las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es vivir vidas de fe, confiados en el Señor y viviendo vidas santas en comunión con Él. Lo demás Dios va a ir llevando porque Él tiene sus propósitos y según el llamado por el cual nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Pero es según el llamado que nosotros tenemos, según el llamado por el cual fuimos encaminados, ¿no? Es según la voluntad de Dios, no es según nuestra voluntad. Y dice en el 11, porque deseo verles para compartir con ustedes algún don espiritual a fin de que sean afirmados, ¿no? Y esto no, a ver, si uno lo lee rápido acá puede ser verlo medio soberbio esto, ¿no? Porque quiero verlo para compartir a ustedes algún don espiritual a fin que ustedes sean afirmados, ¿no? Vamos a ver ahora en las próximas palabras que no es tan así, no es que él se cree el superior y que va a darles algo a ellos, ¿no? Sino que tiene que ver con que algo él sabe que Dios puede usarlo para dar. Y él va a ir. Don, y cuando dice don espiritual, tiene que ver con instrucciones, con regalos espirituales que capaz que ellos aún no conocen, que Pablo capaz que sabe un poco más para ayudarles. Pero Pablo también va a ser bendecido por ellos, ¿no? Y en el 12 dice, esto es para ser animados juntamente con ustedes. Es un ida y vuelta esto, ¿no? Nadie es superior a nadie. No es que yo soy el que doy y todo el mundo tiene que recibir. No, no, no. Esa función no funciona así. El pastor es el que da y todos reciben porque solo el pastor da. No, no funciona así. Cada uno tiene su ministerio y todos somos importantes y estamos interligados unos con otros dentro del cuerpo de Cristo, ¿no?
para la fe que nos es común a ustedes y a mí, ¿no? Y es lindo esto, ¿no? Esto que nos es común, que es algo que tenemos en comunión, ¿no? Que es algo igual, que es el mismo idioma. Capaz que ustedes hablan latín y yo hablo griego koiné, capaz que ustedes hablan inglés y yo hablo español, pero es el mismo idioma, el idioma de la fe. Que aquello, hoy día vivimos en un mundo donde hay muchas lenguas, donde hay muchas fronteras, que viene desde aquella torre de Babel, ¿no? Pero sin embargo, en Cristo, todo eso que es desunido se termina uniendo, ¿no? Un romano con un judío, un gentil con un bárbaro, vamos a verlo ahora adelante, es algo que la fe en Cristo nos une y nos hace iguales y nos hace únicos en Jesucristo, ¿no? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he preocupado por ustedes y ahí él comienza, ¿no? Y hasta ahora he sido impedido, esto lo va a reforzar allá en el final del libro, para tener algún fruto también entre ustedes, así como entre las demás naciones. Tanto griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes soy deudor. Y acá Pablo es interesante que usa como extremos, ¿no? Un griego era considerado aquella persona culta, aquella persona instruida, aquella persona preparada, y un bárbaro era lo contrario, era aquello que no sabía leer, no sabía escribir, no sabía hablar, no, era como que era lo contrapuesto, ¿no? El sabio y el ignorante. Y Pablo dice que él es deudor a todos. Él no es deudor a una clase social o a una estirpe de conocimiento teológico, o es deudor a solo los judíos. No, no, Él es deudor a todos. Y así tenemos que vivir nosotros también, porque nosotros nos debemos unos a otros y nos debemos a todos. No hay nadie que es más que nadie y nadie que es menos que nadie. Somos todos iguales delante de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio también es una cuestión que hay que predicarle a todos. No hay que elegir a quién predicar, hay que predicarle a todos, porque somos deudor a esta tarea de llevar el Evangelio a todos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. Y cuando dice acá esta palabra que está en otro color, anunciarles el Evangelio, no es que va a ir a predicarle de nuevo porque ellos no le fueron bien predicados. No, no, no va a ir a anunciarles el Evangelio de, tenés que conocer a Jesucristo porque Jesucristo murió. Ellos ya saben que Jesucristo murió en la cruz por ellos, ellos saben de la resurrección, ellos nacieron de nuevo. Cuando él dice anunciar el Evangelio, porque nosotros tenemos que entender que el Evangelio no se trata solo de salvación. La salvación es el comienzo de la eternidad. El Evangelio es toda la vida que tenemos en Jesucristo. El Evangelio va mucho más allá de simplemente hacer una oración y comenzar una nueva vida en Cristo, sino que se trata de esa nueva vida en Cristo, que es sostenida por Cristo mismo, que es sostenida por esa verdad y por las cosas que Jesús hizo, ¿no? Él sostiene a través de los hechos que hizo en su vida, que triunfando sobre el pecado, y Él sostiene nuestra vida a través de la resurrección, pero tiene que ver con todo. Cuando en el capítulo 12 Pablo le va a hablar sobre conducta cristiana, eso es evangelio también. Eso es parte de la buena noticia, porque la vida en Cristo es el evangelio. Y bueno, y ahí un poco el 16-17 también dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque él habla todo esto y hace el énfasis, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, es algo que no me causa vergüenza, yo no me cohíbo delante de los demás por esto, porque esto es más grande, pues es poder de Dios. Esta palabra poder, seguramente ustedes escucharon, es dinamis. Dinamis, después le pusieron el nombre dinamita. Por esto, ¿no? Por el poder, ¿no? Pero es mucho más que una dinamita, ¿no? Es como ese poder explosivo, pero un poder explosivo continuo, ¿no? La palabra dínamo también viene de ahí, que dínamo quiere decir como energía continua, ¿no? Es esa energía continua, ¿no? El evangelio es ese poder continuo que sale de Dios, ¿no? Es esa verdad, ese poder que sale continuamente de Dios. ¿Y cómo? Decio, Sí, no, que la nueva traducción viviente está interesante porque dice, porque es poder de Dios en acción, que viene a resumir un poco lo que vos decías en el sentido de dinámico, ¿no? Está actuando permanentemente, es como bueno, la palabra de Dios que viva y eficaz, ¿no? sí. Sí, sí. ¿Y cómo Pablo se va a avergonzar de algo que es grandioso?
¿Cómo nosotros podemos avergonzarnos de eso? ¿Cómo podemos, como aquella parábola que usa el Señor, ¿no? ¿Cómo podemos agarrar esta luz y esconderla abajo de la mesa? Algo que va a iluminar todo, no podemos. Dice, Pablo dice ese por qué, que viene en relación con lo anterior, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es esa palabra viva, eficaz, esa dinámica, como, eso dinámico, como decía Aldo, ¿no? Que es el poder de Dios, ¿no? ¿Y para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Y acá es algo impresionante, ¿no? Y acá entra la palabra salvación, ¿no? Y acá podemos empezar a pensar, salvar, salvado, ¿salvado de qué? Y bueno, es un poco de lo que se va a tratar la carta de aquí en más, ¿no? ¿Salvado de qué? ¿De qué tiene que ser salvo el hombre, ¿no? ¿Por qué necesito el poder de Dios, del poder de este evangelio que es el poder de Dios para salvación? ¿Por qué necesito ese poder y por qué necesito ser salvo? Es lo que va a empezar a hablar Pablo ahora a continuación, ¿no? Y quién es aquel que recibe esta salvación mediante este poder de Dios? Es el que cree, es el que cree. Esta palabra creer es la misma palabra de fe que cuando usamos que es fe, ¿no? Solo que esta es como el verbo y la otra es como el sustantivo, ¿no? El creer es la acción de la fe. Y el creer tiene que ver con una acción, ¿no? Con el actuar con aquello con aquel sustantivo que está dentro mío, que es la fe. Si yo tengo fe, pero esa fe tiene un accionar, que es el creer. Y yo creo y actúo en consecuencia por eso, ¿no? Y esto que tiene una dinámica también, que no es algo fijo, que tiene que ver con confiar en esa palabra de Dios, es lo que genera la apertura de las puertas del poder de Dios para la salvación en nuestra vida, ¿no? Y acá dice al judío primeramente y también al griego. Acá muchos han querido llevar esto a que Pablo estaba diciendo que primero había que predicarle al judío y después había que predicarle al griego, ¿no? Por eso muchos usan el argumento de que Pablo iba primero a la sinagoga y después predicaba al resto de la ciudad. Y en realidad esto medio que no es muy bueno ese argumento, ¿no? Esto tiene que ver con aquello que dijo el Señor, ¿no? Predicarán llevarán el Evangelio a Judea, a Samaria y al resto de la tierra. Tiene que ver con de dónde salió el Evangelio, ¿no? Al judío primeramente es porque de ahí salió. De ahí salió. No, Pablo no está haciendo una escala de valores de personas acá, a quién hay que predicarlo primero y hay que predicarlo segundo. Está diciendo el proceso del evangelio, ¿no? Al judío primeramente porque salió de ahí, ¿no? Y luego se expandió al mundo. Es como un embudo, ¿no? Que salió ahí de ese pueblo judío de donde nació Jesucristo con todas esas promesas y todo ese Antiguo Testamento que nos lleva a Jesucristo y de ahí sale al resto del mundo, ¿no? Al judío primeramente y luego salió al resto del mundo. Y se trata de eso, ¿no? Se trata de esa progresión del Evangelio que hoy día no es que tenemos que ir a predicarle a los judíos primero antes que a los que no son judíos, sino que se trata de que fue esa progresión del Evangelio, ¿no? Porque en él, ¿en quién? En Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En Él, en Jesucristo, en el Evangelio, en esa verdad, en ese dinamis de Dios, ¿no? Se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo por la fe vivirá. Y fíjense que el por fe y para fe, ¿no? Esto tiene que ver con aquella guerra que siempre hay entre Pablo y Santiago, ¿no? ¿Qué va primero, la fe o las obras? ¿Las obras o la fe? ¿Qué va primero? Y bueno, primero va la fe que viene de Dios, ¿no? Que esa que viene, esa salvación es por esa fe, ¿no? Y luego esa fe en nosotros, esa salvación en nosotros, ese evangelio, ese Dios viviendo en nosotros va a generar esa fe en acción, ¿no? Esa fe en actuar, esa fe en ir adelante, ¿no? Y todo se resume en lo que Habacuc dijo allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Que Pablo usa esta frase acá, ¿no? Pero el justo vivirá por la fe. No vivirá por mi accionar. El accionar es la consecuencia. Primero, la justicia viene por la fe. ¿Por qué? Porque si esto funcionara por mi accionar, no podría justificarme por aquello que dijimos hoy. Para justificarme delante de Dios tendría que tener una vida inmaculada, sin manchas. Y todos tenemos manchas.
Es imposible que alguien pueda justificarse de Dios. Entonces, ¿cómo el justo, y el justo no quiere decir el que tenga esa vida justa, sino acá se puede traducir, pero el justificado vivirá por la fe. La única forma que descendiente de Adán que está alejado de Dios puede venir a estar en comunión nuevamente con Dios y ser justificado y tener de nuevo esa vida, esa comunión con Dios, es mediante esa fe que es en Jesucristo, mediante la obra de Jesucristo. Es creer que realmente Jesucristo vivió sin pecado y venció el pecado y resucitó venciendo a la muerte y que eso me es atribuido a mí. Si yo creo eso, eso me es imputado. Y ese es el nuevo nacimiento, porque el justo, el justificado, solo puede volver a tener comunión, puede vivir mediante la fe, mediante el creerle lo que Dios dijo y hizo. El que no cree, vamos a ver ahora lo que habla de ese que no cree, ¿no? Dice así, pues la ira de Dios manifiesta, ojo el micrófono, la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios. Esta ira no es una ira humana, ¿no? Una ira egoísta, una ira, un enojo descontrolado, desmedido. Cuando nosotros pensamos en ira, pensamos en aquella persona que perdió el control y está enojadísimo y no sabemos lo que va a hacer. No, no se trata de esto. La ira de Dios es un enojo, pero a causa de cosas justas, ¿no? Es una ira justa, es una ira que no es descontrolada, sino que es una ira que está dentro de los límites del control y de la justicia y de la verdad. No, no, no va más allá de lo que realmente tiene que ser la justicia, ¿no? Dice que se manifiesta desde los cielos, ¿no? No es que se manifieste del cielo acá, que venga de arriba, ¿no? Ese es un concepto como Jesucristo se fue al cielo, es un concepto que todos tenemos así, sino tiene que ver con el reino de los cielos, tiene que ver con ese gobierno de Dios. Entonces, la ira de Dios viene de ese mismo gobierno, ¿no? De esa misma esencia de Dios, ¿no? ¿Y contra qué se manifiesta la ira de Dios? Dice contra impiedad y justicia. Impiedad tiene que ver con todas aquellas ofensas que van contra Dios. Es todo aquello impío que va contra la piedad, contra aquello que tiene que ver con hacer las cosas rectamente. Bueno, todo aquello que va en contra de eso y ofende a Dios, es de eso se trata la impiedad, ¿no? Y la injusticia tiene que ver con todo aquello que hacemos injusto a nuestro prójimo. Todo aquello que va fuera de la justicia que tiene que ver en nuestra relación con nuestro prójimo. Y es interesante que Pablo usa esto que tiene que ver con cómo Jesús resumió la ley. ¿Se acuerdan cómo Jesús resumió la ley? La ley se resume en amarás a Dios con todo lo que sos, cuerpo, alma, espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo contrario. Y Dios todo lo que vaya en contra de su ley, Dios es pecado. Y al ser pecado va en contra de los principios de la comunión con Dios. Y por eso Dios va en contra, Dios tiene una guerra contra esas actitudes. Va en contra. Y hay un conflicto ahí donde Dios y esas cosas no pueden estar juntas. Y Dios... la ira de Dios va contra esos hombres que practican estas cosas. El ofender a Dios que es lo contrario de el amar a Dios con todo lo que somos, y el ofender al prójimo, que va al contrario de que dice Dios que tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos, ¿no? Y dice que con injusticia detienen la verdad. Y esto es terrible, es terrible. El injusto, este hombre que vive injustamente, en impiedad, está constantemente tratando de cubrir esa verdad, de taparla. Esa verdad lo deja en evidencia, lo deja mal, lo deja entregado a lo que él no quiere. Entonces como que él trata de detenerla, de esto no siga más acá porque esto me va a perjudicar los planes que tengo, ¿no? Me está dejando mal parado. Entonces como que es la idea del ser humano tratando de tapar esa verdad con injusticia, ¿no? Con maldades, ¿no? Con todo lo que Pablo va a describir ahora, ¿no? Porque por lo que de Dios se conoce, es evidente entre ellos que Dios hizo que fuera evidente.
porque lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se dejan ver desde el cielo, desde la creación del mundo, siendo entendidos en las cosas creadas, de modo que no tienen excusas, ¿no? Y acá todo lo que de Dios se conoce es evidente. Todos los seres humanos, de alguna forma o de otra, aquello que dije al principio, que hay una necesidad del ser humano de la búsqueda de algo porque tiene esa ausencia, Dios lo hace evidente a través de la naturaleza, a través de los sucesos de la historia, a través de todo, Dios hace evidente. El eterno poder de Dios y la deidad no son rayitos visibles, no es que Dios tira un rayo y nosotros vemos el poder de Dios ahí, y tampoco la deidad de Dios tampoco la vemos, no vemos a Jesucristo con todo un brillo alrededor. Eso no es ver la deidad, sino la forma que si alguno lo vio, me dice, pero en realidad nadie vio cosas así. Y se vieron, fueron para que alguna cosa muy puntual, ¿no? Alguna experiencia muy puntual. Pero en realidad lo que quiere decir acá, que el poder de Dios y la deidad se dejan ver desde allá de la creación del mundo por todas las cosas creadas, a través de todo lo que podemos ver y palpar, de todo lo que vivimos y se hacen evidentes. Un científico, un matemático, hasta aquel que no estudió nada, mirando las estrellas, alguien que disfruta del amor por otra persona, el disfrutar del amor por los hijos, en todas estas cosas se hace evidente el poder de Dios y la deidad, porque son cosas que un ser humano no puede crear, que la naturaleza misma no la puede crear, ¿no? Entonces como que no hay posibilidad de que el ser humano diga, bueno, no, yo no vi estas cosas, ¿no? No tienen excusas, dice. No hay excusa para el ser humano, ¿no? Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en su razonamiento. Vano es algo vacío, algo que no tiene mucha coherencia, ¿no? Que es un razonamiento que no tiene consistencia, ¿no? Y su insensato corazón fue entenebrecido, ¿no? Aquella idea agustiniana, ¿no? De Agustín, ¿no? Que la ausencia de luz es la oscuridad. La oscuridad no es algo en sí mismo, sino que al estar ausente de la luz, aparece, se crea la oscuridad, ¿no? Al estar ausente Dios de la vida del ser humano, se crea ese corazón entenebrecido, ¿no? La maldad, el mal. El mal aparece porque está ausente Dios. Porque el mismo ser humano, el mismo aquel primer Adán, y después cada uno de nosotros en su momento, o aquellos seres humanos que aún no han sido justificados, se apartaron, se alejaron y cada vez se alejan más de esa luz, viven sus vidas con ese corazón entenebrecido. Ese corazón donde Jesús decía que de ahí salen las guerras, los malos pensamientos, los malos deseos. De ahí, de ese corazón es donde salen todas esas maldades, ¿no? Sin culpar a nadie, la maldad sale del mismo ese corazón ausente de Dios, ¿no? Ausente de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. O sea, se decían sabios. Y ser fatuo es ser hinchado, ser inflado, ser lo que decimos acá en Uruguay, ser agrandados, ¿no? Se agrandaron, ¿no? Diciendo que eran sabios, ¿no? Y en realidad esas personas cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿no? Y lo pone así Pablo para que nos demos cuenta que ese Dios que es puro, que no hay corrupción en él, no hay mancha. Y cambiamos eso por una imagen semejante de hombres corruptibles, ¿no? Y ahí viene eso de que el hombre tiene la necesidad de adorar algo, pero no quiere adorar a Dios, no quiere obedecer a Dios, no quiere reconocerlo a Dios. Y bueno, y hace su camino, ¿no? Lo que hizo Adán en el huerto de Edén, ¿no? Adán tenía esa comunión con Dios, viene la serpiente, le plantea una realidad diferente a la que Dios, realidad entre comillas, ¿no? Una verdad aparente o una mentira muy parecida a la verdad y él dice Adán, bueno, yo decido ya no creer en Dios y voy a creer en esto y voy a hacer mi propia ley.
Y ahí el hombre se aleja, ¿no? Y crea esa propia imagen, ¿no? Y dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y cuando habla de esto, cuando el ser humano crea esas imágenes, está tratando de llenar ese vacío y llenar ese ego, esa imagen distorsionada que tiene dentro de él. Y está constantemente tratando de alimentar ese ego para sentirse bien. Pero nunca se va a sentir bien porque la única forma de sentirse bien es volver a esa identidad, de tener esa comunión con el Señor. Y bueno, ya vienen los últimos versículos que dice lo siguiente. Por tanto, Dios los entregó a la impureza. Acá Dios da como esa libertad, ¿no? Si no hay una decisión de venir a tomar eso que Dios ha dado, que Dios ha presentado, esa luz de esperanza, Dios los deja, ¿no? No es que Dios, al instante que se apartaron, ¡chum!, le tiró un rayito, ¿no? Que muchas veces nosotros queremos hacer, a veces con algunos en la vuelta, ¿no? Pero no, Dios no hace eso, Dios los deja, los entrega a esa impureza, en las pasiones de sus corazones, ¿no? Esas pasiones, esos deseos, que son unos desencadenantes que son terribles, ¿no? Para deshonrar sus cuerpos entre sí, ¿no? Hay aquel bueno, vamos a verlo ahí un poquito más. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y esto es lo que hizo Adán allá en el huerto de Edén, ¿no? Dios le dio esta verdad: no comas de este árbol porque va a pasar esto, y viene la serpiente y dice, ah, no, pero va a pasar esto y esto y esto. Cambian esa verdad de Dios por la mentira y se hacen de la mentira. Y eso es lo que vamos haciendo cada uno de los seres humanos cuando estamos alejados de Dios. Y a veces luchamos nosotros también los cristianos con esto, ¿no? Pero es como que cambiamos una cosa por la otra, ¿no? Cambiamos la verdad por la mentira. No hay verdad medias. La verdad media es mentira. Por más que le decoremos alrededor, la verdad es verdad y la mentira es mentira. Y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al creador. Va poniendo ese contrapar, ¿no? Ese contrapunto, ¿no? En vez de adorar al creador y rendir culto al creador, rinde el culto a la creación, a algo creado por el creador, ¿no? Pudiendo ir al jefe, voy al empleado, ¿no? Pudiendo ir al creador, voy a la creación, ¿no? Es una cosa que no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? ¿Y quién es el creador? Es el bendito para siempre. Amén. Por esta causa, dice Pablo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres dejaron sus relaciones naturales con las mujeres, se encendieron en sus pasiones deshonrosas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres. Y acá Dios usa un ejemplo, Pablo usa un ejemplo extremo para que nos demos cuenta a dónde llegamos como seres humanos, ¿no? Dios creó al hombre y mujer. Y creó el matrimonio, los creó para que fueran una sola carne. Y esa es la institución que Dios puso. ¿Y qué hace el hombre? Trata de esta verdad, esta enseñanza, este principio que Dios instauró y creó, trata de crear algo parecido, algo paralelo. Constantemente el hombre está tratando de crear algo paralelo a lo que Dios creó, ¿no? Con leyes paralelas, cosas paralelas, para sustituir lo que Dios hizo. Es como que constantemente el hombre está tratando de hacer eso, ¿no? Y terminan en actos vergonzosos. ¿Por qué? Porque esa institución del matrimonio, cuando el hombre la rompe y hace estas uniones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo trata de actos vergonzosos, Pablo acá, porque era algo que rompía lo natural, lo que Dios había creado, ¿no? Y es un ejemplo muy interesante para entender cómo el hombre trata de distorsionar lo que Dios hizo constantemente, ¿no? Acá no es que vamos a ir contra estas personas que han decidido hacer esto directamente contra ellos, ¿no? Pero ellos mismos, acá la Biblia ahora lo enseña, van a recibir las consecuencias de eso, ¿no? Y recibieron en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío, ¿no? Cuando estas cosas pasaron en la antigüedad y pasan ahora,
por ejemplo, con los temas sexuales, el adulterio, las fornicaciones, las violaciones, la cuestión de hombres con hombres, mujeres con mujeres, todas estas cosas trajeron, más allá de las consecuencias espirituales y eternas que trajeron también consecuencias en la vida física. Vinieron enfermedades venéreas, el SIDA, enfermedades, tipos de hepatitis que se contagian de esa forma. En fin, un montón de cosas que traen como consecuencia la misma muerte y la destrucción del cuerpo y castigos de muertes horribles o momentos terribles que pasan. El ser humano trató de contrarrestarlo con antibióticos, preservativos, anticonceptivos, un montón de cosas para poder seguir viviendo este tipo de vida, ¿no? Hace poco, charlando con mi señora, me contaba algunas cuestiones que pasaban con adolescentes, ¿no? Que los adolescentes conseguían fácilmente ahora los parches anticonceptivos, las muchachas, y ya no estaban teniendo esos problemas de embarazos adolescentes. Cada vez es menos las estadísticas. Esto han mejorado en ese tema. Pero ¿qué pasa? Al no tener eso en sus desenfrenos, en sus pasiones, alejadas de Dios, esas enfermedades venéreas, al no cuidarse de esas cosas, están de nuevo presentes entre los adolescentes. Y es algo que es bíblico. Es algo así, porque es la consecuencia de no seguir el orden de Dios. El Señor nos llamó a un matrimonio, que ese matrimonio está instaurado, el sexo está instaurado para dentro del matrimonio, para vivirlo dentro del matrimonio, pero por motivos de lo importante y de esta creación que fue el sexo, ¿no? Y entonces como que el ser humano lo desvirtúa. Pablo usa esto como ejemplo para ver lo lejos que fue el ser humano, ¿no? Lo lejos que va el ser humano, ¿no? Para que pueda entender los romanos cómo pasaban estas cosas, ¿no? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Ya no les importa nada, ya no les importa nada. Y bueno, se han llenado y acá empieza una lista larga, ¿no? Injusticia, lo injusto es aquello que no está dentro de los parámetros de Dios, de maldad, avaricia, querer tener lo que el otro tiene, de perversidad, esa maldad perversa que va instalada dentro de ese ser humano, ¿no? Están repletos de envidia, yo quiero tener aquello que no tengo y no importa, como si tengo que matar, mato, si tengo que robar, robo, si tengo que endeudarme, me endeudo, y si tengo que pasar por arriba del otro, lo paso, ¿no? La contienda, el querer siempre ganar en todo, el engaño, las malas intenciones constantes, son contenciosos, calumniadores. La calumnia es como un instrumento para lograr lugares mejores, ¿no? Lo vemos en nuestros trabajos constantemente, ¿no? Aquel trata de mentir y hacer estas calumnias para lograr lugares, ¿no? Que no les importa que estoy perjudicando al otro, ¿no? Aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, se creen más de lo que son, ¿no? Se creen superiores a los demás, ¿no? Inventores de males, desobedientes a los padres, insensatos, desleales, amigos traicionando a sus amigos, esposos haciendo adúlteros, traicionando a sus esposas y viceversa, en fin, hijos que matan a padres, padres que matan a hijos, violaciones familiares, terrible, crueldades y sin misericordia. Terrible, terrible lista, ¿no? Esta es la realidad del ser humano hoy día, desde aquel Adán, ¿no? A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Porque esto es un poco a donde Pablo apunta, ¿no? En el fondo, el ateo, el agnóstico, el umbandista, el religioso, el que trata de buscar la satisfacción en el sexo o en el dinero o en el poder, en el fondo saben que hay algo más. Ya en el fondo ellos saben que hay algo más y que ellos le están errando, ¿no? Porque está la conciencia del ser humano ahí presente, ¿no? Eh, eh, y ellos saben que los que practican tales cosas están condenados, ¿no? Hay esa conciencia, porque nunca hay una satisfacción dentro de ellos.
no solo lo siguen haciendo, más allá, como que lo dejan a un lado esa voz que está ahí adentro diciéndoles que está mal, ¿no? Lo dejan a un lado, ¿eh? No solo lo hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Lo vemos hoy día, ¿no? Y es peor esto todavía, ¿no? Ellos alientan a estas malas cosas, ¿no? Se alienta la prostitución, se alienta el adulterio, se alienta el homosexualismo, se alienta la mentira, la viveza criolla, el vivo criollo. En Uruguay la viveza criolla es como parte del reglamento oriental del Uruguay, ¿no? El ser vivo es como que es ser un cra, ¿no? Y cambian lo que es bueno. Dicen lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno, cambian la cuestión, ¿no? Y lo hacen con cierto grado de conciencia, ¿no? Y dicen que son dignos de muerte, ¿no? Pablo acá dice que estas personas son dignas de muerte, ¿no? Y hoy termina la clase con esto, ¿no? Que es bravísimo, ¿no? Porque no termina con algo positivo, termina con la realidad del ser humano. Y esta realidad del ser humano es la que la vamos a ver más ahora en el capítulo 2, pero después vamos a comenzar a ver que hay esperanza para este ser humano caído, ¿no? Y bueno, una de las cosas que tenemos que saber que la culpabilidad del ser humano, la culpabilidad del ser humano, no tiene excusas. No hay nadie que vaya a llegar delante de Dios en el juicio final y decir, no, pero yo no sabía, Dios, no, esto no lo tenía. No, no. Fue real siempre, siempre estuvo presente en tu vida. No tenés excusa. Y tuviste la posibilidad de conocer, vino la luz a tu vida y tú la apagaste, decidiste alejarte. Y es momento también de reflexión, ¿no? En toda esa lista que pusimos, en todo eso que pusimos, ¿seré yo? Es la reflexión, ¿no? Realmente yo ya pasé por el proceso de entender que este ser humano que he sido, ya no debo serlo más, y capaz que es momento de reflexionar si realmente he nacido de nuevo, si realmente he sido justificado por Dios. Y bueno, es una reflexión que seguramente para la mayoría de los que están acá en la clase no la tienen que hacer en el sentido de que ya están seguros de su salvación. Pero hay mucha gente que aún sigue en esta nebulosa de este mundo que está viviendo, que cambia la verdad de Dios por la mentira. Capaz que vamos a la iglesia, capaz que hacemos un montón de cosas, pero en realidad no hemos nacido de nuevo, ¿no? Y capaz que hay alguno que está escuchando que no va a la iglesia y que se encuentra con esta realidad. Bueno, hay una posibilidad y es escuchar el Evangelio de Jesucristo y creerlo, escuchar esta verdad de que Jesucristo vivió una vida para vencer este pecado que nos tiene atado y murió y resucitó para que juntamente con Él venciéramos la muerte y volviéramos a tener esa comunión con nuestro Señor. Muy bien, perdón lo largo, pero con la introducción se complicó un poquito. Así que abran los micrófonos si quieren comentar algo, agregar algo. Tengan la libertad de hacer. Estamos en el horno. El ser humano en sí, sin Cristo, está en el horno, ¿no? Los que hemos conocido al Señor, eh, el Señor ya nos ha dado esa salvación, esa gracia. Aldo, ¿querés agregar algo? No, esta lista última del hombre, el perfil del hombre pecador, que bueno, que realmente es el hombre absolutamente alejado de Dios, ¿no? Y hay una parte que dice aborrecedores de Dios, ¿no? Que tiene que ver con que justamente lo que pasa a veces de esa negación del cristianismo y ponerse como enemigos del cristianismo, porque lo que hace es como una barrera para cumplir los deseos, ¿no? De que quiere, ¿no? Dios es como que, bueno, que es esa parte que te está diciendo, bueno, tú conoces lo que es Dios, pero no querés en realidad aceptarlo, querés hacer lo que vos querés hacer tus deseos, y entonces sencillamente se transforman en enemigos de Dios, ¿no? Es lo que se llama el ateísmo militante, ¿no? Que permanente quiere demostrar que no existe Dios, ¿no? Y que creo que es hasta lo peor, ¿no? Lo peor en el hombre, ¿no? Porque todos los demás, todas las demás condiciones que en alguna de esas podemos caer nosotros, ¿no? No quiere decir que caigamos en todas, pero en algunas podemos caer, por lo menos a veces. Este, Todos de alguna manera pueden tener un remedio, ¿no? Pero ese ser enemigo de Dios, el no creer y tener esa militancia,
tremendo, ¿no? Es tremendo. Y somos inexcusables ante Dios, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque Dios se ha revelado de una manera donde es muy claro, ¿no? Su existencia, ¿no? Y qué interesante. Tanto en la creación como en nuestro corazón. Claro, claro.